a la grabación de esta segunda webconferencia del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Una vez más, le damos la bienvenida a todos los estudiantes que hacen parte de este maravilloso curso, a los docentes que nos acompañan y de manera muy especial a los invitados que están hoy con nosotros. De parte de la directora del curso, la profe Sandra Melo, le extiende pues una disculpa por estar atendiendo un asunto en este momento en el centro. Sin embargo, estará con nosotros en unos minutos y le agradece inmensamente el tiempo y la disposición de estar hoy con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a la propuesta que tenemos hoy para ustedes. Mi profe Mari, podemos compartir la pantalla para presentarles un poco a los estudiantes la propuesta que tenemos para ellos. Resulta que ustedes estuvieron recibiendo la invitación a este espacio a través de los distintos medios, a través de los foros de discusión, a través de los correos internos, a través del grupo de Teams, y los invitábamos a este espacio, el cual hemos denominado Construyendo Futuros Sostenibles, Gobernanza Ambiental y Transformación Social. Para desarrollar este ejercicio, hemos formulado una pregunta central que pretendemos responder en el desarrollo de esta webconferencia y por supuesto con el apoyo de los invitados expertos que ya les estaremos presentando más adelante. Y esa pregunta es, ¿de qué manera la gobernanza ambiental puede reparar y fortalecer el tejido social afectado por las prácticas extractivas? Para ello, vamos a dar respuesta puntualmente a tres preguntas orientadoras, pues específicas. La primera de ellas es, ¿qué es el extractivismo y cuáles son las principales afectaciones en las dimensiones ambiental, social y económica? Recuerden, estimados estudiantes, que las estamos revisando en este momento en el desarrollo de la actividad vigente, ¿cierto? Una segunda pregunta que es Por las buenas, desde pon saliva detrás de tu oreja izquierda. Susurra su nombre 4 veces. Usa el audio Ponerle estimados audífono. estudiantes, le agradecemos por favor colocar sus micrófonos en silencio Los creativos para que no dominen la interrumpir las empieza a intervenciones. liberarte de todas esas cadenas. Tiene. Tiene el micrófono abierto. Listo, ya lo inhabilitamos. Disculpe. La segunda pregunta es, desde su contexto profesional, académico y sociocultural, ¿qué impacto genera el extractivismo desde la dimensión cultural y política y qué alternativa de solución vislumbra? Y la tercera pregunta orientadora específica es, ¿de qué manera la participación comunitaria en la gobernanza ambiental puede contribuir a la restauración del tejido social en territorios afectados por esa extracción de recursos? Por supuesto, estas preguntas van a estar siendo resueltas por nuestros invitados, a quienes le agradecemos una vez más. Y por supuesto, a ustedes estudiantes los invitamos a que aprovechen este espacio, a que participen activamente. Le agradecemos mantener sus micrófonos en silencio y por supuesto tener la atención al 100%. Adelante, compañera Gloria. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, apreciados invitados. Gracias por hacer parte de este espacio académico. Y como lo mencionó la profe Marianela, para guiarnos en este diálogo, contamos con la presencia de dos expertos que abordarán estas problemáticas, quizá desde miradas complementarias y un poco estratégicas, alineadas con estas preguntas orientadoras a la cual hoy daremos respuesta a través de sus intervenciones. Entonces, cada uno de los invitados desde sus ámbitos quizá nos proporcionarán esas piezas necesarias para construir esa visión integral sobre los desafíos y las rutas de transformación. Entonces, para dar inicio, tenemos a nuestra primera invitada,
la ingeniera Cindy García Pinto, ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en análisis y gestión ambiental, magíster en ingeniería mecánica con énfasis en energías, cuenta con 16 años de experiencia, auditora interna en sistemas de gestión, lo que evidencia, por supuesto, su comprensión integral de cómo estos aspectos ambientales se interrelacionan con la salud humana, esa seguridad laboral y los estándares de calidad. Por otro lado, tenemos como segundo invitado al postdoctor Edimer Latorre Iglesias, sociólogo, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, con 2 postdoctorados en Educación e Interculturalidad y en Epistemología, y reconocido como investigador senior por MinCiencia. A ambos, nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en este espacio académico muy significativo para todos. También invito a los estudiantes a aprovechar este espacio para construir ese conocimiento colectivo a través del diálogo con nuestros expertos. Iniciamos con la intervención de la ingeniera Cindy García. Bienvenidos a todos. Profe, ¿puede pasar la siguiente diapositiva? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por esa presentación y muy encantada por estar acá compartiendo con ustedes ese espacio. Vamos a dar inicio como tal a la intervención o digamos al tema que traímos hoy para poder abordar las diferentes preguntas que nos han presentado al inicio. En la primera, que es con respecto a qué es el extractivismo y cuáles son las principales afectaciones en las dimensiones ambiental, social y económica. Entonces vamos a tener que ahondar un poquito en qué es el extractivismo y cuáles son esas afectaciones, es lo que continúa aquí con las siguientes diapositivas. Podemos pasar, por favor. Bien. En cuanto a qué es el extractivismo, y nosotros entendemos como tal que este es un modelo económico básicamente, porque eso es lo que busca poder a través de esta actividad tener unos recursos económicos, un desarrollo económico. Y es un modelo que se basa en la explotación de los recursos naturales. ¿Para qué? Para precisamente obtener una ganancia de ello, a través de la exportación principalmente. Nosotros aquí dentro de este modelo podemos entender o podemos encontrar lo que es el extractivismo clásico y el extractivismo, neoextractivismo. Tienen unas diferencias. Nosotros vemos de que el extractivismo clásico es el que siempre ha existido. Nosotros para poder ser o tener el desarrollo que tenemos a hoy, digamos, nuestro estilo de vida, la humanidad, nuestra historia como tal, en nuestra historia humana, hemos tenido que recurrir a esos recursos naturales para poder hacer nuestro desarrollo económico y para poder crecer como sociedad. Eso es a partir de todos los recursos que encontramos en la naturaleza. Y eso viene siendo ese extractivismo clásico, el normal, el que nosotros podemos estar de pronto... o de pronto que más bien identificamos localmente o regionalmente, que va en la vía de que vemos de que las regiones o que las pequeñas comunidades tienen para poder hacer así su subsistencia, para poder ellas prácticamente desarrollarse. Eso es lo que podemos ver como clásico, pero el neoextractivismo vamos a ver que este va a ser a gran escala. Va a ser cuando vemos que es intensivo en esas extracciones que se pueden hacer en la naturaleza con esos recursos naturales en pro de o de pronto para poderla exportar a otros países y que ahí se produzca, digamos, esa transformación y a partir de esa exportación de los recursos tener un beneficio. O sea, no se hace la transformación en los países o donde se está extrayendo, sino que hacemos la extracción a gran escala y enviamos a otro país que a la final son los que van a usar ese recurso. Nosotros simplemente tenemos como el beneficio de hacer esa exportación. ¿Cuáles son las actividades que nosotros vemos que están dentro del extractivismo? Pues ya sea el clásico o el neoextractivismo, está pues la minería, está
la extracción de petróleo, está la pesca, incluso cuando vemos los embalses, que es para poder precisamente obtener energía eléctrica, son las grandes presas o grandes hidráulicas. Aquí vemos también lo que es los cultivos, ¿sí? Toda la parte agrícola y la parte pecuaria también, entonces la ganadería, sobre todo cuando hablamos de ganadería extensiva. Todo este tipo de elementos o de actividades primarias, que son las que precisamente le decimos primarias porque lo que hace es extraer o tomar de la naturaleza estos recursos para poder posteriormente usarlos o beneficiarnos de la naturaleza, es donde nosotros vemos que de ahí salen diferentes impactos. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, ahí dentro de esto que veremos que es la extracción primaria, tenemos diferentes recursos y nosotros los podemos clasificar de acuerdo a esa naturaleza, a pesar de que son de naturaleza natural, o sea, que los podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? En el entorno natural, tienen unas tipologías bastante particulares y que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros hacer el uso de esto para que podamos tener un uso que sea de verdad sostenible en el tiempo. Nosotros cuando hablamos de sostenibilidad precisamente lo vemos en eso, en esa vía, en que nosotros podamos utilizar ese recurso en el tiempo y que las futuras generaciones puedan tener también el privilegio que nosotros tenemos hoy de utilizar estos recursos. Entonces vemos de que tenemos recursos renovables y recursos no renovables. Y aquí están algunos ejemplos de ellos. Entonces vemos que los recursos naturales renovables como el sol, el viento, el agua, podríamos decir aquí que es un recurso natural siempre y cuando nosotros no hagamos un agotamiento de ello, o sea, que el uso sea, por ejemplo, en formas que no se utilice un proceso productivo para generar algo, sino que cuando hablamos de hidráulicas, ¿sí? Que básicamente es una hidráulica, lo que hace es que deja caer un flujo de agua y hace un proceso para generación de energía. Eso podríamos decir que es un recurso natural renovable porque no estamos directamente implementándolo. Pero cuando sí hacemos un uso diferente, o sea, que utilizamos el agua para procesar algo, ahí sí tenemos que tener cuidado, porque ya no puede ser o no podríamos decir que es renovable. Renovable entendamos de que el recurso renovable es que es un recurso que podemos utilizar y que se puede casi que va siempre a permanecer y que no lo vamos a agotar en corto tiempo, o sea, va a estar regenerándose. Por eso es que vemos que el sol es nuestra fuente principal renovable porque es inagotable, podríamos decir, ¿sí? Por lo menos en la época que tenemos nosotros de vivir como humanos, no vamos a ver que el sol se va a agotar o se va a extinguir en el tiempo corto. Entonces podemos decir de que es un recurso inagotable, lo mismo que el viento. El viento también es un recurso renovable y aquí vemos que la energía nuclear, que a pesar de que de pronto diríamos que es bastante controvertido la energía nuclear, es un recurso renovable también porque es un elemento que a pesar de que es un mineral o algo que extraemos del suelo, se tienen estas grandes estructuras y pues esa misma generación de la energía a partir de estos elementos radioactivos hace que se produzca la energía. Y esto no es que se esté usando todo el tiempo, digamos que se esté desechando todo el tiempo, sino que va a estar allí. ¿Se generan unos residuos? Sí, y por eso es una de las controversias, tiene unos impactos importantes que también hay que considerar, pero se considera un recurso renovable precisamente. Entre los recursos no renovables encontramos que el carbón mineral, el combustible fósil, el gas natural, son elementos que son no renovables. ¿Por qué? Porque son elementos que para poderse producir, para que puedan estar, o digamos, para que haya mineral carbón, para que haya un combustible fósil como el petróleo, como el gas natural, tiene que pasar muchísimo tiempo. Tiene que pasar, estamos hablando de miles de años en que este recurso se pueda generar. Entonces, si nosotros lo gastamos, lo usamos todo a hoy, mañana o en 5 años o 10 años no lo vamos a tener. Entonces, por eso decimos de que es un recurso no renovable. Estos dos tipos de recursos naturales están dentro de, digamos, dentro de la normativa colombiana y especialmente los recursos naturales del subsuelo, como es el no renovable, que es los minerales, el petróleo y el gas,
se dice en la normativa que pertenecen al Estado colombiano, porque tiene potestad de cómo debe hacerse la distribución, cómo debe hacerse el manejo, cómo debe hacerse la administración de este tipo de recursos tan importantes y que son claves para la economía del país. Entonces, están reglamentados, son parte del Estado y que tiene propiedad del Estado de su administración y manejo. Entonces, tenemos que tener claro como esas diferencias para poder ya finalmente mirar cómo se puede hacer el uso, qué impactos tiene y qué de pronto también hay alrededor de ese uso, porque ese uso no es simplemente utilizarlo, sino que vemos de que hay unas connotaciones que se van dando a partir de ese uso. Bien, ¿podemos pasarlo? Listo. Entonces vemos que hay unas afectaciones precisamente dadas a ese el extractivismo y puede ser en las diferentes dimensiones. Entonces vemos que la dimensión ambiental va a haber una contaminación. ¿Sí? Inicialmente es lo que vemos. Cuando hacemos una extracción, hay una afectación en el ambiente, en la vía de contaminación, por ejemplo, como hablamos de contaminación de aguas superficiales, subterráneas, al suelo, al aire, dependiendo de cómo se haga la extracción y dependiendo de este tipo de extracción que estemos haciendo. De la pérdida de la biodiversidad que contribuye a la desaparición de entornos ecológicos, porque vemos de que hay una intervención en ese medio natural que hace que de pronto hagamos interrupción de hábitat, alteremos esos hábitats y por ende va a haber una disminución de los elementos vivos que están allí en ese entorno. Tenemos otra consecuencia que es el calentamiento global. El agotamiento de los recursos naturales, cuando hablamos de estos recursos no renovables, contribuyen también al calentamiento global. Incluso hay unas emisiones que suceden a partir de los combustibles fósiles que contribuyen precisamente a que haya una generación o una emisión de gases de efecto invernadero, que son los que a la final nos cambian el clima tanto local como a nivel planetario. Tenemos también la erosión que provoca o que es provocada por la formación de dolinas. Entonces, vemos que hay una erosión que se puede dar por agua, que se puede dar por viento, y eso también dado a que si hacemos deforestación, por ejemplo, es una de las principales causas de que haya erosión en los suelos cuando hacemos deforestación. Entonces, ahí vemos que todas estas afectaciones en la dimensión ambiental tiene esta acción de extraer estos recursos y no se hace adecuadamente sobre todo. Entonces la gobernanza ambiental aquí lo que busca es precisamente mitigar los impactos negativos de las prácticas que se hacen de forma extractiva, en modelo extractivo, mediante ¿qué? La restauración ecológica, la conservación de ecosistemas y la promoción de modelos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Promueve además unas estrategias. En la gobernanza ambiental promueve estrategias como la reforestación. Miré que les dije de que cuando hacemos corte de árboles, que es la deforestación, hacemos que el suelo quede desnudo y venga pues con ello la erosión. Entonces, cuando hacemos estrategias como la reforestación, volver a plantar árboles en esos suelos, el uso responsable de los recursos naturales, o sea, que nosotros entendamos de que el recurso hay que cuidarlo, que hay que hacer un buen manejo, de que no podemos estar explotando sin ningún control, ¿sí? Y el fortalecimiento de la educación ambiental, donde incluimos allí a las personas que sepan de que ese uso del recurso que están haciendo debe ser consciente y que debe ser de forma adecuada, hacemos de que podamos, que esta dimensión ambiental pueda ser un poco mejor manejada, ¿sí? Todos estos impactos. ¿Podemos pasar? Listo. Entonces aquí vemos uno de los ejemplos cuando hablamos de monocultivos, que es que tenemos en un suelo que solamente y siempre estamos teniendo un solo tipo de cultivo. Cuando no hacemos rotación de cultivo, no le damos un respiro al suelo, no le damos una oportunidad de que se recupere, porque teniendo un solo tipo de cultivo, lo que hace es agotar varios de los nutrientes esenciales, porque esa planta va a tomar esos nutrientes porque los necesita, pero va a dejar otros rezagados. Y este desequilibrio de nutrientes hace de que el suelo pierda estructura, pierda pues toda la parte biológica que está inmersa, que es los microorganismos. O sea, hay una alteración en las diferentes propiedades del suelo que obviamente con eso puede traer también el agotamiento y la pérdida de suelo. Entonces vemos que el monocultivo es algo bastante impactante aquí. El derrame de petróleo,
que también cuando hablemos de cuando hay escapes por voladura de oleoducto, que es lo que más de pronto nosotros conocemos en nuestro país por todo el problema de orden público y de violencia, ese derrame hace de que llegue a aguas, a lo que es agua subterránea, incluso puede llegar a percolar por todas las capas del suelo y llegar a aguas subterráneas, a lo que son quebradas, a mares, a ríos. Entonces, lo que es el derrame de petróleo hace un impacto muy importante, muy negativo a esas aguas, en donde también hace una alteración del ecosistema que está presente, hace que haya mortandad de peces, hace que haya mortandad de otro tipo de elementos que están allí en el agua y afectan grandemente ese ecosistema. Y la minería de carbón, que vemos que es una actividad muy intensiva en el suelo, porque tenemos que abrir grandes socavones para poder extraer todo el material, para poder hacer esas exportaciones que estábamos hablando al inicio. Y esas grandes socavones que estamos haciendo en el suelo, lógicamente vamos a ver que va a dejar atrás, cuando ya no está operativa la minería, vamos a dejar un gran impacto, tanto visual, o sea, en la parte paisajística, como el deterioro de suelos, y durante la operación, pues el tema de las emisiones atmosféricas por las partículas. Vamos a pasar. Tenemos también que ese extractivismo puede tener unas repercusiones en la dimensión social, porque crea una desigualdad económica, beneficia realmente más a grandes empresas, a gobiernos, dejando en desventaja a las comunidades locales. Miren que les decía que el extractivismo clásico se basa en que las pequeñas comunidades puedan obtener sí los elementos que necesitan para su subsistencia, y de pronto en esta manera como más pequeña no se ven tanto los impactos, pero cuando estamos hablando en gran proporción, en gran escala, ese extractivismo va a ser más intensivo, más agresivo con el entorno, y eso solamente lo pueden hacer las empresas grandes porque tienen los recursos para poder hacerlo. Entonces deja en desventaja a las comunidades locales. El desplazamiento y migración forzada, que son muchas de las comunidades son desplazadas precisamente por esta actividad, por la degradación ambiental que hay atrás de toda esta actividad, el acaparamiento de las tierras, porque se pierden las formas de vida tradicionales que están en el territorio, y eso hace que pues las personas tengan que moverse, porque ya ahí no encuentran de pronto una manera de subsistencia. El impacto a la salud, en la contaminación del agua, del aire, todo esto va a afectar directamente a la salud de las poblaciones que están inmersas o que están cercanas en estas actividades. Va a haber enfermedades respiratorias, dérmicas y cáncer, pues eso se va a hacer más frecuente cuando tenemos emisiones al aire, cuando tenemos el agua que no es potable, que no es apta para poder consumir. Entonces vemos que hay bastantes repercusiones en la salud de las personas, la ruptura del tejido social que genera conflictos como comunidades, comunidades y empresas, ¿no? Van a entrar en conflicto porque casi que tiene cada una sus propios intereses y va a ser muy difícil que coexistan en ese territorio que es muy clave para ambas partes. La que es la pérdida de identidad cultural, las formas de vida tradicionales se ven amenazadas por la transformación del territorio. Entonces, claro, porque están estas grandes empresas haciendo pues la actividad económica que ellas saben hacer, que tienen que hacer y que les representa un lucro, pero eso no compagina mucho con las personas que siempre han estado allí en sus tradiciones, en su identidad cultural y en cómo conciben el territorio. Entonces ya ahí entran un poquito a hacer controversia una con otra y se pierde la identidad cultural precisamente, y sobre todo cuando se desplazan, ¿no? Cuando se tienen que mover, ya dejamos este territorio sin esta parte. Entonces, la gobernanza ambiental busca precisamente generar espacios de diálogo y participación ciudadana entre los interesados, entre las partes interesadas. En la construcción de redes de apoyo que permitan la construcción de la confianza y el fortalecimiento de la organización social, porque precisamente es importante escuchar a las comunidades presentes en los territorios, porque son las que saben de pronto cómo se maneja, ¿sí? ese entorno. Pueden dar a conocer también
sus prioridades, pueden dar a conocer sus necesidades y pueden incluso transmitir ciertos conocimientos que tienen los mismos residentes de las zonas. Y es importante escucharlo. Por eso es aquí dentro de la gobernanza ambiental, en la dimensión social, es muy clave la participación de las personas en este manejo del territorio. Vamos a pasar. En la dimensión económica, bueno, hay una dependencia de la economía de los recursos naturales, esto es claro, porque de ahí es donde vienen los beneficios. Colombia se basa enteramente su economía en la extracción de materias primas como el petróleo, carbón, oro. Todos estos elementos son importantes y claves para la economía del país. Esto lo que hace es que seamos vulnerables a fluctuaciones de precios internacionales, porque así de esta manera se mide, se tienen que exportar y esto se le aplican a impuestos, aranceles y pues de todos los, además que lleva ese movimiento y claro que va a estar muy amarrado a cómo estén las divisas, ¿sí? Cómo esté esa moneda internacional. Desigualdad en la distribución de la riqueza, aunque el extractivismo genera unos ingresos importantes, estos se concentran más que todo en las multinacionales, en empresas que son grandes, en las multinacionales, en las élites políticas, o sea, todas las personas que de una u otra manera tienen un poder económico, que tienen los recursos para ello. Entonces se crea una brecha todavía más grande en la desigualdad en esta riqueza. El desplazamiento de otras actividades económicas, la minería, el petróleo, la agroindustria, puede llegar a desplazar actividades como la agricultura básica, normalita, la tradicional, la que siempre hemos tenido, la pesca asimismo, y que estas normalmente han sido sostenibles en el tiempo porque siempre han existido, como también habían iniciado la charla, siempre han existido en la parte clásica porque igual de esta manera es que nosotros hemos podido ir desarrollando. Pero cuando vemos de que ya se hace a gran escala, de forma intensiva, claro, porque somos más personas, hay que consumirlos de pronto de esta manera más grande, pero eso hace de que haya un desplazamiento de estas pequeñas economías. ¿Bien? Poca generación de empleo sostenible. Los trabajos suelen ser temporales, precarios, expuestos a riesgos laborales. Una vez agotado el recurso en el sector o en el sitio que hemos estado explotando, las empresas abandonan el territorio dejando desempleo y mucha crisis económica. Mientras está la actividad económica en su apogeo, que están las grandes multinacionales haciendo toda la extracción, están los grandes empleos porque se hace esos pagos por la forma de pronto de trabajar allí o de pronto de cómo visualizan las empresas grandes. Pero cuando ya finaliza el proyecto, cuando ya hay que hacer un desmantelamiento y abandono, queda un gran vacío. Entonces quedan las personas que no saben qué hacer o dónde se van a emplear y el nivel de económico y de vida que tienen estas personas cambian radicalmente. Entonces eso también es una de las grandes consecuencias allí. El costo ambiental y de recuperación son altos. Claro, tenemos un extractivismo que se ha hecho intensivo y que el entorno ha cambiado completamente y hacer la recuperación de estos entornos nunca va a ser la misma, no va a ser igual, no va a quedar tal cual como inició toda la intervención, cuando estaba antes de la intervención. Va a ser imposible una recuperación total. Y hacerlo para que esté medianamente disponible o bien el entorno cuesta demasiado. Son los grandes desafíos que tienen esta parte ambiental en todo lo que tiene que ver con proyectos de gran envergadura. ¿Podemos pasar? Entonces miren que acá tenemos una gran foto que dice de qué manera, aquí vamos a analizar esta foto y mirar como esta pregunta, de qué manera se puede recuperar un ecosistema después de explotación minera de carbón. Esa es una gran pregunta y viene con esta foto, que es una foto característica de una mina de carbón en donde cuando ya se ha hecho la gran explotación del recurso natural, vemos un paisaje como este. Vemos un terreno que ha sido ya, digamos, degradado grandemente, grandes socavones, el paisaje ha cambiado completamente, ya no se ven árboles, no hay hábitat de animales ahí, o sea, ¿qué puede estar allí presente? O sea, se cambia toda la estructura, todo el ecosistema cambia completamente y queda un suelo desnudo, desprovisto,
sin ninguna protección y fácilmente el agua y el viento lo puede seguir degradando mucho más. Entonces, ¿sí? ¿Aló? No, pensé que iba a Un intervenir micrófono alguien. que se abrió, Listo, profe. listo. Entonces, eso es lo que invita esta foto, invita a hacer esta reflexión. ¿Cómo podríamos nosotros recuperar un ecosistema después de que lo hemos degradado de esta manera? Esa es la reflexión que les trae como tal la foto. ¿Bien? No sé si alguien quiere comentar algo ahí al respecto o simplemente podríamos dar paso, pero aquí vemos grandemente con la foto, pues vemos todos los impactos que tiene, cómo cambia todo el panorama. Y la recuperación, la verdad, es bien compleja. Listo. Bueno, eso es lo que les tenía. No sé Bueno, si tienen alguna intervención aparte de esta, si quieren comentar algo, alguno de los asistentes, pero eso es lo que les tenía de mi parte. No sé si tienen alguna duda. muchísimas gracias, ingeniera Cindy, por su intervención. Quisiera preguntarle a los estudiantes si tienen alguna duda frente a la intervención que ha realizado la ingeniera Cindy. Buenas Muy tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, Sí, pues perdón no, que ante no todo, puedo levantar ajá, mano. sí, disculpe, no, es que no encontraba el cosito de la manito, por eso, es que está un poquito lenta la señal acá donde vivo, siempre es Cuéntanos, así. Quinte. Bueno, pues primero pues agradecerle por su gran intervención y porque es un curso que considero que nos lleva a una reflexión muy profunda de nuestra madre naturaleza. Ujú. Ver este paisaje, por ejemplo, o lo que queda, o lo que quizás fue ese gran paisaje, pues es devastador, ¿no? Es como que le llega a las entrañas de uno y duele muchísimo, ¿no? Porque, porque digo, bueno, ¿qué vamos a hacer para que, no solo pensando como dicen nuestros mayores en nuestros cabildos indígenas, qué vamos a hacer para qué mundo les vamos a dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Ante todo, ahorita estamos viviendo nosotros aquí, ¿no? Pero en el círculo de la vida siguen otras generaciones, los que van a nacer, los que apenas están naciendo, y es una situación que deja de verdad una situación muy dolorosa. Por ejemplo, nuestros hermanos de Ecuador ahorita están padeciendo situaciones complejas porque precisamente incluso allá en la Amazonía también hay unas afectaciones gravísimas a nivel de la Amazonía y pues en nuestros territorios ni decir, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, yo digo, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a contribuir? Y es algo que como que uno no logra tener la respuesta, ¿no? Porque mientras haya un poder que está ahí siempre, ni siquiera valorando y respetando la naturaleza, va a ser muy difícil, pero pues tampoco quiero ser desesperanzador, pero sí debemos hacer algo y esta reflexión sí nos lleva a eso, a que como estudiantes debemos comenzar en nuestros trabajos de grado, en todo lo que vamos a hacer como futuros psicólogos, pensarnos en eso, que tenemos que estar con las comunidades y hacer ese camino de cómo poder contribuir a hacerle frente a esta situación, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, profe, por sus enseñanzas. Muchísimas gracias a ti por la intervención y valiosísimas las palabras. Sí, muchísimas gracias, Quinti, por tu reflexión. Muchas gracias nuevamente, ingeniera Cindy, por su intervención, por esa exposición tan clara, contundente sobre estas múltiples dimensiones del extractivismo y ese análisis que permitió comprender un poco con precisión este modelo económico, cómo impacta no solo el agua, el suelo, la biodiversidad, sino también todos aquellos aspectos
donde se genera esa desigualdad socioeconómica, desplazamiento, afectaciones graves a la salud de las comunidades, etcétera. Entonces, para iniciar con este diálogo, les presento a pues, nuestro segundo invitado, el postdoctor Edimer Latorre. Nuevamente bienvenido, doctor, y tiene la palabra. Pregunto, ¿se están viendo mis diapositivas, doctora Gloria? Sí, Yo claro que no sí, las, se visualizan. vale, pero yo no las veo. No sé qué me pasa. Qué pena la interrupción, tutor. Soy Nicole, tutor. Quería saber si, o sea, lo que pasa es que me tengo que desconectar de la clase ya que está haciendo mucha tempestad donde vivo y me da, pues, está como que interrumpiendo mucho la luz y me da cosa. No te preocupes, Nicole. Primero, la seguridad. Bueno, de verdad, mil y mil gracias a todos por estar acá en este espacio. Mi nombre es Edimer Latorre. Bueno, yo quiero presentar unas diapositivas, pero me gustaría, vamos a ver si lo logro hacer, porque no sé qué pasa, por qué no me surgen. Ahí están, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, Bien, vale. señor. Bueno, yo he Sí, señor, se titulado, están viendo. yo he titulado este espacio Extractivismo, Políticas Públicas y Postdemocracia. Y me gustaría que lo tomáramos como un programa de radio. Algo así como muy buenas tardes, bienvenidos a Tardes con Edimer, su programa favorito. Hoy vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de extractivismo, vamos a hablar de postdemocracia. Y me gustaría que ustedes levantaran la mano en la medida en que yo voy desarrollando este proceso, participaran activamente, llamaran al programa, me dijeran de qué parte de Colombia están y preguntaran qué opinan, qué cuestionamientos tienen sobre lo que yo voy planteando. Mi punto de partida está en esta isla, se llama la isla de Madeira. Esta es una isla que fue descubierta por los portugueses hacia el año de 1400. Y es impresionante porque es una isla que queda al occidente de África. Los expertos creen que el capitalismo empezó en esta isla. Y es bien interesante, la isla de Madeira, creo que ustedes pueden ver lo pequeña que es, ¿no? Cuando los portugueses descubrieron la isla de Madeira, empezaron a ocurrir varias cosas, ¿no? La primera de esas es que la isla fue entendida como una terra nullius. La terra nullius es una página en blanco, es decir, un lugar donde no había absolutamente nadie, no vivía nadie en esa isla, solamente había una vegetación frondosa, una naturaleza frondosa, exuberante. Y obviamente, si la isla se llama Madeira en portugués, ¿qué traduce? Pues madera. ¿Cuál era el activo número uno de la isla? La madera. Estamos hablando del inicio de la conquista del mundo americano a través de los grandes viajes en los barcos. ¿Y qué era lo que más se necesitaba? Pues madera. Entonces, esta isla era el enclave perfecto para los portugueses que la convirtieron en su despensa de madera. Obviamente, pues el tema, hay tres elementos que son bien interesantes, ¿no? El primero es tierra, trabajo y dinero. Eran tres elementos que antes del auge del capitalismo estaban ligados a un conjunto de creencias, religión, estatus, sistemas de clases. Y como claramente lo explica Marx, todo ello desaparece cuando empieza el extractivismo. El extractivismo se cebó en esta isla hasta tal punto que la tierra fue totalmente arrasada, fueron talados todos sus árboles y luego ellos se dieron cuenta, al talar todos los árboles, se dieron cuenta que la tierra era apta para el cultivo de azúcar y desarrollaron un gran imperio de azúcar y se convirtió en una despensa de azúcar, pero para poder hacer azúcar necesitaban más madera. Entonces terminaron arrasando la isla y al final ocurrió una trilogía que muy bien acaba de explicar la ingeniera en su conferencia. Es una triada que está muy ligada al extractivismo. Un auge, un colapso y un abandono. La respuesta que hace la ingeniera, ¿cómo podemos recuperar esta tierra? Yo soy muy apocalíptico, no la podemos recuperar. El capital transnacional lo que hace es moverse de un lugar a otro. Sencillamente hay un auge. Aquí en la ciudad de Santa Marta, donde yo vivo, nos vinieron a decir que lo mejor era el carbón.
Yo recuerdo en la década del 90 nos dijeron que lo mejor era el carbón, se dio el auge, todo el mundo quería trabajar en Prodeco, en la Drummond, ellos sacaron todo lo que pudieron, colapsa el sistema, hay un abandono. Y como lo decía muy bien la ingeniera, hay un abandono y no hay una transformación de la vocación productiva. Ya lo vemos en el Cesar, ya lo vemos en Riohacha. Hay un concepto muy importante del extractivismo. Las crisis no son resultados perversos del sistema, mis queridos amigos, son el sistema como tal. Y esto nos lleva a un segundo elemento. Uno de mis autores favoritos es Karl Marx en el libro El Capital. En el libro El Capital, exactamente en el capítulo 21, Marx dice algo magnífico. ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es el capital? ¿Cómo surge el capital contemporáneo? Pues el capital contemporáneo surge de un robo. El capital es un robo. ¿Y ese capital de dónde surgió? Pues de la acumulación que se dio en los países europeos gracias al extractivismo que se hizo en América Latina. El extractivismo no es algo nuevo, mis queridos estudiantes. El extractivismo viene desde la conquista y dominación colonial. Y tal vez uno de los autores que lo expone muy bien es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano tiene un libro maravilloso que fue escrito entre el año 1966 y 1970. Duró 4 años escribiendo este libro. Lo publicó en 1971 y el libro se llama así, Las venas abiertas de América Latina. Estas venas siguen abiertas y siguen abiertas y luego les voy a explicar qué tanto están abiertas, ¿no? Es impresionante porque nos han sacado todo. Siempre hay un producto que nos están sacando. Siempre hay las minas de plata, las minas de oro, las minas de plata en el Potosí, las minas de oro en los virreinatos de la España. Luego vinieron por el carbón, luego vinieron por el petróleo. Se lo han llevado todo. Se lo han llevado absolutamente todo. Esto sigue porque el extractivismo ya no solamente es de recursos tangibles y finitos. Ahora hay nuevos tipos de extractivismo, por ejemplo, el extractivismo cultural, el extractivismo cognitivo, el bioextractivismo. Se llevan nuestras vacunas, se llevan hasta nuestra sangre. Se llevaron un montón de indígenas, se llevaron la sangre de un montón de indígenas de Ecuador que tenían resistencia frente a virus y a enfermedades endémicas de la región. Le sacaron la sangre para explorarla y se la llevaron. O sea, ya hasta técnicamente se están llevando nuestra sangre. Y esto está muy relacionado con un texto que yo les recomiendo que lean, que es de los premios Nobel Daron Acemoglu y Jane Robinson. El libro se llama ¿Por qué fracasan los países? Acemoglu y Robinson hacen un análisis muy importante. Y bueno, ellos empiezan a revisar varias cosas. Siempre que se habla del fracaso de los países, siempre se nos dice, no, es que es la cultura. A mí me da una rabia cuando yo escucho es que ellos son atrasados por su cultura, o es que ellos son atrasados por su geografía, o es que no tienen buenos asesores, o es que les falta liderazgo. En verdad, estos son lugares comunes cuando se habla de por qué han fracasado nuestros países y nuestras naciones y por qué no logramos insertarnos en la narrativa del desarrollo. Pues es muy simple. Si ustedes miran, esta es una foto tomada de Sonora, México y de Sonora, Arizona. Si de pronto algunos de mis radioescuchas logra ver, me gustaría que me dijeran qué logran apreciar en esta foto satelital tomada de Sonora, México y de Sonora, Arizona. Estamos hablando de un lugar que fue dividido porque Estados Unidos se quedó con una parte de ese territorio. El muro no lo creó Trump ahora, ya el muro existía. Pero ¿qué logran ustedes observar en los dos, ¿no? En este lado está Sonora, Arizona, y en este lado está Sonora, México. ¿Qué logran ustedes apreciar? ¿Quién levanta la mano? Por favor, gracias por llamar a Tardes con Edimer. Cuando la tarde cae, el sol se oculta, aquí estamos hablando de políticas públicas. ¿Qué logran apreciar? ¿Qué estudiante levanta la mano? ¿Nadie? Profe, es que no me está funcionando la manito. Pero vea, eso ahí me da escalofrío, profe, porque mire que hay como una división muy marcada, ¿no? ¿Y qué logras ver en Arizona y qué logras ver en México? Ojo, México está acá. ¿Estás viendo el clip? Ahí está México. Aquí está Arizona. ¿Qué diferencias ves? Sí, es que hay acá es como esos carros que están ahí, que son como una seguridad. No, para que no... Estos carros no son de seguridad, son de las personas que viven ahí. Lo que la
está mostrando es el nivel de desarrollo de Arizona y el nivel de desarrollo Y el de nivel de México. desarrollo del otro, de México. Si tú contrastas, hay un gran atraso. Y si de pronto nosotros tomamos fotografías de la noche en México ahora, en Sonora, y la noche en México, Arizona, vas a ver un gran desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se desarrolla uno y por qué se desarrolla el otro? Pues lo que nos dice la evidencia empírica, y esto lo sustentan, es que hay unos elementos que son definitorios. Uno de ellos, los políticos. ¿Quiénes son los políticos? Ojo con esto, mis queridos estudiantes. ¿Quiénes son los políticos? Y ellos están hablando sobre todo de que hay políticos y hay políticos que hacen políticas públicas efectivas. Lo que vemos nosotros en los países más atrasados es que en verdad las políticas favorecen a ciertos grupos y a ciertas clases sociales, no favorecen a la institucionalidad y no favorecen al colectivo. Y eso nos lleva a qué tipo de políticas son las que salen adelante, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso también nos lleva al otro elemento. Cuando vemos este ciclo, extractivismo, corrupción, ahí vamos viendo exactamente el gran problema que va surgiendo. Pero adicional, las instituciones, y aquí empezamos ya a hablar del problema de la gobernanza ambiental efectiva, que es fundamental. Hay dos tipos de instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos nosotros enfrentar eso y cómo logramos nosotros hacer una gobernanza efectiva? Pues sencillamente nosotros podemos frenar esto porque están dándose una serie de fenómenos que giran en torno al extractivismo, al gran lobbying, que es el acaparamiento de tierras, el fenómeno del desmonte del estado de bienestar y sobre todo la desigualdad. Frente a eso, es muy importante que nosotros asumamos un concepto dentro de la gobernanza que es el litigio estratégico, el colectivo. Es decir, ahorita la ingeniera decía una cosa muy importante. La ingeniera decía, profesor, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar esto? Pues lo hacemos con movilizaciones colectivas, lo hacemos con empoderamiento ciudadano, lo hacemos reclamando a la ciudadanía. Y uno de los conceptos claves es el litigio estructural. ¿Qué es el litigio estructural? Es nuestra capacidad de movilizarnos jurídicamente. Frente al extractivismo, lo único que podemos hacer es enfrentarlo con organización ciudadana, organizarnos como colectivos sociales y sobre todo organizarnos a través de la lucha jurídica. Yo les recomiendo mucho este texto que yo escribí hace rato que se llama Litigio Estructural y Experimentalismo Jurídico. También les recomiendo el del litigio estructural en América Latina. Y les recomiendo, sobre todo, cómo se puede hacer frente al extractivismo a través de una lucha por la preservación de los derechos humanos. Este libro de César Rodríguez Garavito es fundamental para entender ese elemento. Ahora, ¿qué hace el litigio estructural? Se orienta a la incidencia en políticas públicas. Y aquí empieza a surgir esa gobernanza ambiental. Está relacionado con nuevas formas de participación social en el espacio político. Persigue develar, exponer, transformar patrones de conductas ilegales y o estructuras sistemáticas de violaciones masivas de derechos y sobre todo promover derechos no garantizados. ¿Qué es lo que nos toca? Movilizar. A mí me gusta mucho, sobre todo, yo creo en el poder de las movilizaciones colectivas. Creo en que hay un conjunto de agendas, por ejemplo, la agenda de gobierno no necesariamente es la agenda política no necesariamente es la agenda de medios, la agenda de medios no necesariamente es la agenda ciudadana y la agenda ciudadana no necesariamente es la agenda de gobierno. Pero cuando logramos que estas cuatro agendas sean movilizadas a través del litigio estratégico, se genera algo que se llama zona de impacto. Y la zona de impacto es nuestra capacidad de movilizar recursos para transformar una realidad. Ya para ir finalizando, es importante recordarles a ustedes que el litigio estructural se da frente a afectaciones colectivas y es importante defender los derechos y los intereses individuales, sobre todo esos intereses homogéneos afectados. Y gracias al litigio estructural se puede lograr un conjunto de resarcimientos, ¿no? Y también,
soluciones estructurales que reviertan la violación sistemática de derechos. Yo quiero finalizar este programa de radio con un fragmento tomado de Franz Kafka. Se llama Ante la justicia. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a sacarla. Ese cuento de Kafka es impresionante porque es de un campesino que quiere entrar a la ley. Quiere entrar y un guardián se lo impide. El campesino dura años y años esperando que le permitan entrar a la ley y al final, cuando está justo a punto de morir, le dice al guardián: ¿por qué no pude entrar? Y el guardián le dice: la puerta siempre estuvo abierta. Esto significa que en verdad no tenemos que esperar que nos permitan entrar, debemos entrar. Y eso lo hacemos solamente con empoderamiento ciudadano, con ciudadanía efectiva y con movimiento colectivo. Quedo atento a las preguntas del panel o a las preguntas que ustedes quieran que podamos responder. Sí, buenas Daira. tardes. ¿Sí, Daira? Sí, bueno, buenas tardes para todos, compañeros y tutores. Doctor Edimer, gracias por la exposición, me pareció demasiado importante. Estoy de acuerdo con que el extractivismo en nuestro país y en todo el mundo ha sido una situación muy delicada, prácticamente incontrolable, sobre todo cuando se mueve tanto dinero a través de él. Pero quisiera saber cómo hiciéramos nosotros o cómo podemos hacer nosotros como psicólogos para cambiar un poco este panorama en nuestro país, en nuestro rol de psicólogos comunitarios precisamente, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos nosotros llegar un poquito al corazón y a la conciencia del pueblo colombiano? Le agradezco mucho. Bueno, yo no soy psicólogo, yo soy sociólogo, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho de la psicología, que lo he explorado bastante, que es el concepto de resiliencia. Es un concepto bien importante y siempre se trabaja bastante desde la resiliencia individual, pero en verdad ha venido tomando mucha fuerza de que hay organizaciones que son resilientes y que hay grupos sociales que son resilientes, que tienen la capacidad para enfrentar la adversidad. Yo creería que el trabajo de un psicólogo comunitario estriba primero en encontrar esas potencialidades y en tratar de sanar de pronto todas esas heridas que generan estos procesos de extractivismo, pero más que todo en empoderar a las comunidades, ¿no? En generar conciencia colectiva sobre las afectaciones de los daños ambientales, generar formas organizacionales, generar cohesión social. La cohesión social que trabajaba tanto un psicólogo que se llama Gustave Le Blanc, que estuvo muy cerca de los trabajos de Emile Durkheim. Entonces, el psicólogo tiene que trabajar poderosamente esos procesos. Mira, yo hace mucho rato me leí un libro que se llama Rebelión en Milagro. Rebelión en Milagro es literatura, ¿no? Pero el libro me fascinó porque es un tipo que llega a un pueblito y lo único que quiere hacer es sembrar sus frijoles. Y el tipo, de pronto llegan unos tipos y le dicen: no, aquí no se puede sembrar frijoles porque pues aquí vamos a hacer un proyecto carbonífero. Y el tipo dice: no, pues yo quiero sembrar mis frijoles, yo no les voy a vender mi tierra. Y empieza una lucha del tipo por no vender su pedacito de tierra porque él quería solamente sembrar sus frijoles. Pero el tipo es visto como un líder y el tipo empieza a encarnar todos esos valores y al final termina en un movimiento y termina en una cosa que él nunca quiso. Yo creería que los psicólogos deben como sacar esas potencialidades que están ocultas en estos grupos sociales. Entonces hay tres cosas muy importantes que hacer, ¿no? Escucha activa, movilización en torno a intereses comunes y sobre todo resarcimiento frente a las injusticias padecidas. Muchas gracias, doctor. Muy amable, excelente. Bien, Daira, gracias por comunicarte a este programa Tardes con Edimer. Muchas gracias a usted. Placer.
¿Algún otro estudiante que quiera realizar alguna pregunta? Quinti Quinti, Iles Velázquez. Quinti. Quinti, adelante. Buenas tardes. Bueno, agradecerle también igualmente al doctor Edimer y pues, a las tutoras que siempre están pendientes. Lo que usted decía ahora de la resiliencia me trajo mucho a mis raíces, ¿no? Porque fíjese que nuestros mayores siempre decían, ¿no? Que tenemos siempre un decir que es, no nos rendiremos, ¿no? Y seguiremos, ¿no? Entonces es como que, por ejemplo, cuando hubo el estallido social en Colombia, nuestros pueblos del Cauca salían a Cali, ¿no? Y entonces lo que decían las élites que estaban ahí en el sur era que ya vienen esos indígenas, ya vienen a armar sus revueltas y todo, ¿por qué no se quedan en su tierra, ¿no? Y, y decían, acá no los necesitamos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿quién está sembrando? ¿Quién está produciendo la madre tierra si no son nuestros mayores y nuestras mayoras? Entonces, a veces las élites también, dentro de su frialdad de pensamiento y de sus formas racistas de ver a los pueblos, no solo indígenas, sino campesinos, afros, y en sí a las poblaciones comunitarias, es de pensar de que ellos pueden ser autosostenibles y que no necesitan de nadie y todo el tiempo necesitan de nuestros pueblos. Entonces, eh, ese nivel de resiliencia, a pesar de que han muerto compañeros, de que a veces mueren niños, de que han atacado incluso con armas, ese poder de resiliencia siempre ha estado presente en los pueblos originarios, ¿no? Y yo pienso, me pregunto yo cada día, ya estoy cerca de terminar mi carrera, digo, me pregunto muchas cosas de cómo voy a ayudar a mi territorio también desde la psicología. Y lo que usted ha dicho es muy cierto. Desde esa fuerza, desde la movilización es importante, porque la movilización se genera desde un pueblo consciente, desde esa comunidad que siente su territorio y va hacia adelante, ¿no? Entonces, Pero ese sí no lo falla está nadie. muy bien. Ujú. Eso es. Quinti, excelente tu mensaje, muy, muy hermoso. Y bueno, mi solidaridad total para con las luchas de ese pueblo ancestral que tú representas y que históricamente pues tenemos una deuda con este pueblo, ¿no? A la llegada de los españoles habían 20 millones de pueblos indígenas, ¿no? En un lapso de 4 años de la llegada de los españoles solamente quedaron 500.000. Hoy pues viven en resguardos y cada vez les van quitando más su tierra y sus luchas cada vez son más grandes por preservar el territorio al cual están ligados ancestralmente y espiritualmente. Yo creo que tu mensaje es fantástico, nos llega a todos al corazón, nos recuerda la importancia de eso que ustedes siempre, aquí, yo vivo aquí cerca de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Kogi y los Arhuacos siempre dicen nuestros hermanitos menores, ¿no? Y en verdad eso pues tiene que ver mucho con lo que somos, ¿no? Unos hermanitos descarriados que no entendemos la importancia del territorio de la naturaleza. Lida, nos reporta sintonía, Lida. Lida, ¿de qué parte de Colombia nos llamas? Gracias por Buenas llamar. tardes para todos desde Cali. Desde Cali. Sí, para felicitarlos por su gran aporte, pues a usted y a la doctora Daira, me parecen temas muy importantes porque todo esto me trae pues a memoria lo que vivimos, o sea, yo soy del Chocó. Lo que vivimos en el Chocó hace muchos años, porque allá hubo también esa extracción de oro y platino. Pero pues nosotros no teníamos como esa conciencia de lo que verdaderamente esto estaba causando.
digamos, a la naturaleza, ¿cierto? Y ahora que ustedes nos hablan de todo esto, esto me trae pues como todo a la memoria, todo lo que pasó. Hubo, como dice la doctora Daira, pues hubo, cuando esas personas salieron de allá, eso, el pueblo quedó desolado porque pues ya la gente no sabía qué hacer. O sea, en la minería que ello era su sustento, pues muchas personas ya no sabían qué hacer porque ya todo estaba, ya lo habían como extraído la plata y el oro, todo se lo habían llevado, se lo llevan. Y entonces eso queda como muy desolado. Y pues creo que es muy importante desde el punto que usted dice que como psicólogos tenemos que generar conciencia y también es muy importante la cohesión, ¿sí? Porque creo que, como decía el compañero Quinti, pues imagínense, o sea, en vez de estar unidos, estamos desunidos. O sea, y un pueblo desunido no ve la solución. O sea, cada uno como que se va para un lado y para otro. Entonces yo creo que es muy importante generar esa cohesión para que unidos miremos la solución a la problemática. Ese era mi aporte. No, fantástico, Lida Meneses Mosquera, en Cali. Sí. Yo no sé, a mí me pasó algo y me pasó algo muy, muy personal. Yo descubrí un escritor que se llama Arnoldo Palacios, es un escritor del Chocó. Y Arnoldo Sí, de Palacios Quibdó. tiene un libro hermoso que se llama En busca de mi Madre Dios. Yo lo leí, pues te cuento que lloré tanto, lo leí prácticamente lloraba todas las noches leyendo a Arnoldo Palacios. Arnoldo Palacios es un niño que sufre de las piernas, le da una enfermedad y él retrata cómo era su infancia en uno de los pueblos perdidos de Quibdó, donde no había médicos, donde no había Estado, donde no había institucionalidad y donde lo único que había para la poliomielitis que lo estaba afectando era echarles crema de cocodrilo, de lagartos o crema cogían, mataban animales y le echaban la crema en las piernas para ver si él lograba caminar. Y es un niño que no puede caminar y que tiene que arrastrarse en el fango y que tiene que hacer miles de cosas. Y yo quedo uno impactado leyendo la ausencia de Estado, la pobreza, el atraso, la miseria. Y hay algo que me fascina del libro, es ese En busca de mi Madre Dios, ¿no? Y En busca de mi Madre Dios es que el sujeto se moviliza, el sujeto se mueve, el sujeto no se queda quieto. Y esa es tal vez la invitación más importante de este libro maravilloso de Arnoldo Palacios. Hay un sociólogo que se llama Danilo Martuchelli. Danilo Martuchelli trabaja mucho el concepto de los soportes. ¿Cuáles son los soportes que las personas estructuran? Y que nosotros podemos tomar esos soportes para irradiarlos y hacer movilizaciones. Grupos sociales que se movilizan frente a las situaciones de vulneración de derechos. Lida, qué privilegio haberte escuchado. Gracias por llamar a este programa Tardes con Edimer y me recordaste tanto a Arnoldo Palacios y la importancia de seguir moviéndonos. A usted. Muchísimas gracias, Lida, estimados estudiantes, a nuestro invitado, el doctor Edimer, muchísimas gracias por su intervención. Creo que ha sido muy valiosa para este espacio lleno de aprendizaje, para construir conocimiento de manera colectiva y sí, de pronto para hablar un poco sobre algo muy puntual de lo que habló el doctor Edimer sobre la resiliencia, considerando esta como ese acto de resistencia, ¿no? Frente a esa ruptura que viven los pueblos, se teje esa resistencia, ¿no? A recuperar la palabra a través de todas las acciones que hacen, donde alzan la voz, el sembrar memoria, el reinventar esa esperanza, ¿no? A través de todas esas herramientas jurídicas que toman para defender su territorio. Entonces, creo que ha sido un momento muy significativo escuchar estas experiencias de la voz de ustedes y, por supuesto, con el conocimiento de nuestros invitados. Continuamos nuestro espacio con, creo que vamos a hacer una dinámica Así de es. preguntas, profe Marianela.
Sí, señora. Bueno, reiteramos nuestros agradecimientos a los invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy. Ha sido un encuentro bastante enriquecedor. Qué alegría ver a los estudiantes participando. Acá en el chat también nos compartían sus mensajes, sus comentarios. Y por supuesto recordar, y lo vamos a seguir trabajando en el desarrollo de este curso, y es esa propuesta de la gobernanza ambiental, específicamente de la participación comunitaria que bien podemos nosotros dinamizar, liderar, proponer desde nuestro rol como psicólogos, y vamos a seguir insistiendo en esa apuesta de este curso, estimados estudiantes. Entonces, para aquellos que por alguna razón no pudieron levantar su manito, no pudieron compartir su mensaje en el chat, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. La profe Mari nos va a compartir en pantalla un código QR, también un link que ya se los voy a dejar por el chat, para que revisemos cinco preguntitas, no con el propósito de corchar a nadie, sino con el propósito de retroalimentar, de reflexionar e incluso de poner en juego ese pensamiento crítico. Entonces, los invitamos a que escaneen el código QR que observan en pantalla en este momento. También vamos a compartir el link, lo acabo de dejar aquí en el chat. 5 preguntitas, las vamos a responder. Y también les agradecemos que nos compartan, porque como resultado le arroja un puntaje, ¿sí? Entonces vamos a dejar ese pantallazo aquí en el chat, para evidenciar una vez más que estamos en sintonía con el tema, que todo nos quedó muy claro, y por supuesto que vamos a seguir ahondando en él durante el desarrollo de este curso. Entonces vamos a escanear todos, estimados estudiantes, el código. En este momento lo encuentran en pantalla. Si por alguna razón no pueden escanearlo, también está el link en el chat. Pueden ingresar simplemente dándole clic e inmediatamente lo lleva a las preguntas de reflexión. Los animamos también a que nos compartan esos resultados por el chat. Queremos saber cómo le fue, aunque lo vamos a poder observar. De todas maneras, recuerden que no van a colocar sus nombres, no es con el propósito de calificar. Vamos todos a escanear el código, a ingresar el test y responder esas 5 preguntas sencillas que aparecen en él. Listo, ¿cómo van? Adriana, Andrea, Angélica, Angie, ¿pudieron ingresar? Carmen, Claudia, Daira, Diana, cuéntenos cómo le fue, compartieron sus respuestas, sus resultados en el chat. Bueno, una Profe, vez por el chat realizado, dicen que sí, sí, que ya lo están realizando. Hay una imagen ok, de Angie Vanessa que dice super que, Angie, ajá, 75.000 puntos, Angie, y en la parte después del tiempo te indica cuántos aciertos tuviste. Bueno, la imagen no permite verlo, pero tú sí lo puedes observar. ¿Cuántos aciertos tuviste?
Bueno, una vez realizado este ejercicio, vamos a concluir. Para eso la profe Mari tomará la palabra. Siguen compartiéndonos resultados. 100.000 puntos. Vivian, qué bien. Ashley, 100.000 puntos, súper. Manuelita, 75.000, 4 aciertos de 5, súper bien. Olga también nos está compartiendo 75.000 puntos. Felicitaciones, Elsa. Excelente. Bueno, una vez concluido este ejercicio, vamos a dar cierre a este espacio, a esta segunda webconferencia del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano, con la intervención de la profe Mari Isabel. Bueno, preguntan en el chat que si no hay enlace de asistencia. No, estimados estudiantes, no contamos con enlace de asistencia. Les recordamos también que van a disponer o vamos a disponer de la grabación de este espacio en los distintos foros. Si quieren escucharla una vez más o si quieren invitar a sus compañeros de grupo que por alguna razón no pudieron participar en ella, que la observen, que la escuchen y que no se pierdan de esta interesante información. Muchas gracias, profe Mari. Bueno, nosotros desde nuestro rol docente, en compañía de mi compañera, la profe Marianela, la profe Gloria y cada uno de mis compañeros que se encuentran aquí en la red, queremos unirnos y llegar a la conclusión de nuestros expertos invitados. Agradecemos infinitamente a la profe Cindy, a la profesional universitaria Cindy García Pinto, quien sacó su tiempo, su espacio y nos dejaba reflexiones muy significativas. Esa pregunta de que de una u otra manera considero que nosotros nos la vamos a llevar para nuestro entorno, porque nos dejó dejando de qué manera se puede recuperar un ecosistema. Ella lo enfatizó en un tema específico, pero quiero que nosotros nos lo llevemos desde todos los contextos que tenemos, porque nuestra universidad es una mega universidad que estamos desde los diferentes territorios, y cuando el doctor Edimer nos contextualizaba desde esa radio escucha, hacía que nosotros nos conectáramos desde los diferentes entornos de nuestro país. Todos tenemos una realidad diferente y todos vivimos estos procesos y los identificamos. Y cuando encontramos profesionales como él y como ella que comparten estos aprendizajes y que nos fortalecen, en realidad nos lleva al tema que nos convocaba hoy, que era construyendo futuros sostenibles desde esa gobernanza ambiental y esa transformación social. Desde ahí nosotros siempre hemos enfatizado desde el curso posesionarnos desde ese rol del psicólogo, de cómo nosotros desde ese contexto vamos a buscar esa prevención y esa protección que sí o sí nos está invitando a fortalecer nuestro tejido social. Muchos de nosotros estamos aquí y probablemente nos estemos contextualizando e imaginando cómo fortalecer o cómo ir aportando a cada una de nuestras realidades del contexto. Cuando le hacían una pregunta al doctor Edimer, él muy puntual les decía, esa escucha activa es la que más significado tiene, porque de una u otra manera, si nosotros desde los roles que desempeñamos, especialmente desde la posición del psicólogo, vamos a buscar, vamos a construir y vamos a generar diferentes estrategias para nuestra protección, de que desde el medio de esa gobernanza ambiental.
Nosotros hoy estamos aquí convocando y colocándonos en esos zapatos de cada uno de los territorios, y por eso es tan significativo cuando él decía, llamen a mi emisora, participemos, porque todos los seres humanos lo que aportamos, construimos y nos forma muchísimo. Es nuestro deber buscar mitigar esos impactos negativos y buscar apoyar nuestro tejido social, que es lo que hemos venido movilizando y lo que hemos venido fortaleciendo en cada uno de nuestros procesos. A partir de aquí, él lo decía en su última reflexión, la puerta estuvo siempre abierta, o sea que la puerta debe seguir siempre abierta para cada uno de nosotros y debemos seguir empoderándonos desde esta construcción de futuro. Es desde ahí que cerramos hoy la web, invitándolos a seguir empoderados, invitándolos a seguir cuestionándonos con la pregunta de qué manera vamos a ayudar a recuperar desde nuestro rol psicólogo. Y a partir de ahí, vamos a seguir fortaleciendo nuestro tejido social, ese empoderamiento colectivo que tanto los invitaban los dos profesionales, y desde ahí vamos a lograr una participación ciudadana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, estimados estudiantes, agradecemos a ustedes también por su tiempo, por su disposición, por su participación activa, y esperamos de verdad que este espacio haya sido de mucho enriquecimiento para ustedes, y los invitamos a que sigamos activos también en los foros, a que sigamos desarrollando esa actividad de manera colaborativa, ¿sí? Para lograr ese objetivo en común, ¿sí? Entonces, no siendo más, un abracito desde la distancia, seguimos conversando a través de los distintos canales dispuestos del foro, del team, del correo del curso, y de parte pues de nuestra directora del curso y por supuesto de la profe Gloria, de la profe Marisabel y de todos los compañeros de la red del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Un saludito. Feliz resto de día. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muy agradecidos, que estén muy bien.